En una barbacoa, mi padre ebrio me gritó que fui un accidente. No me quebré. Solo dije, mamá me dejó una carta con la verdad antes de morir. La leo ante todos. Su mano empezó a temblar. Sabes que fuiste un accidente, ¿verdad? Yo quería un hijo varón. Mi padre me dijo eso en la cara frente a 31 familiares, con 6 cervezas Budweiser encima. De pie en el césped, donde mi madre había plantado a mano cada arbusto de hortensias. El humo de su nueva parrilla Weber se elevaba a sus espaldas como un halo que no se merecía. A la tía Susan se le cayó su plato de cartón. La ensalada de papa terminó en el pasto. 31 cabezas giraron hacia nosotros. Nadie respiraba. Yo no me inmuté. Le dije. Qué curioso, mamá me dijo algo diferente antes de morir. ¿Quieres que lea su carta? A él le empezó a temblar la mano. Esa carta contenía una verdad que mi padre había enterrado durante 30 años. Y no solo le arruinó su 4 de julio. Deshizo cada mentira que había contado sobre mi madre, sobre mí, y sobre a nombre de quien estaba realmente la escritura de la casa que él llamaba suya. Mi nombre es Ashley. Tengo 28 años. Soy enfermera de la unidad de cuidados intensivos, UCI. Ahora, déjame llevarte 3 años antes de ese 4 de julio, al día en que mi mamá recibió su diagnóstico. La casa en Oak Creek Drive era de estilo colonial blanco, con contraventanas verdes y un porche envolvente que crujía en 3 lugares específicos que mi madre conocía de memoria. Ella saltaba la segunda y tercera tabla del piso cada mañana cuando salía descalza a regar sus hortensias antes de que mi padre despertara. Se movía por esa casa como alguien que intentaba no ser escuchado. Crecí pensando que eso era normal. Mi padre, Rick Sterling, tenía un sillón reclinable laceta boy de cuero en la sala de estar, marrón oscuro, agrietado en los reposabrazos, posicionado exactamente en el centro, frente a la televisión. Nadie se sentaba ahí. Ni mi madre, ni yo, ni siquiera el tío Bob cuando venía de visita. Se sobreentendía. Esa silla era su trono, y el resto de nosotros nos acomodábamos a su alrededor. Él lo controlaba todo. El termostato, 68 grados Fahrenheit en invierno, 76 en verano, y si lo tocabas, que Dios te ayudara. El control remoto, la lista de compras, el horario de la cena. Mi madre cocinaba lo que él quería, cuando él quería, y retiraba los platos antes de que él tuviera que pedirlo. Ella nunca tuvo su propia cuenta bancaria. Su nombre no estaba en la cuenta de cheques. Le pedía dinero para las compras cada lunes por la mañana, y él sacaba billetes de su billetera uno por uno, contándolos en voz alta como si fuera un cajero dando el cambio. No me di cuenta de que así no funcionaban las demás familias hasta que tuve unos 14 años y pasé un fin de semana en la casa de mi amiga, donde vi a su madre pasar una tarjeta de crédito en Target sin llamar a nadie primero. La casa en sí era hermosa. Mi madre la hizo así. Las jardineras en las ventanas, el jardín de hierbas en el muro sur, el columpio del porche que había encontrado en una venta de garaje. Vertió todo lo que no podía decir en voz alta en esa casa. Y mi padre la llamaba suya. Mi techo, mis reglas, decía si alguna de nosotras tenía una opinión. ¿No te gusta? Ahí está la puerta. Yo aún no sabía lo que eventualmente descubriría, que el techo no era suyo en absoluto. Rick Sterling no era un hombre complicado. Creía en 3 cosas con absoluta certeza, que él era el jefe de familia, que las mujeres tenían roles secundarios, y que cualquiera que desafiara cualquiera de esos puntos era un irrespetuoso. ¿Qué saben las mujeres? Era su estribillo. Lo dijo en la cena cuando mi madre sugirió que refinanciaran. Lo dijo en Acción de Gracias cuando su prima Brenda sacó el tema de la política. Me lo dijo a mí cuando le conté que me habían aceptado en el programa estatal de enfermería. ¿Enfermería? O sea que vas a vaciar vacinillas. Supongo que es una gran carrera para una chica. Mi madre nunca discutía. Cuando él levantaba la voz, ella se quedaba quieta. Encogía los hombros, cruzaba las manos en el regazo y clavaba los ojos en el mantel. Yo solía pensar que estaba siendo paciente. Ahora entiendo que estaba poniéndose a salvo. Hay una noche que no puedo olvidar. Yo tenía 16 años.
Él había llegado del trabajo de mal humor. Algo sobre un pedido de repuestos que salió mal en la tienda, y empezó a desquitarse conmigo, mis notas, mis amigas, el largo de mis pantalones cortos. Su voz llenó la cocina como un sistema de alta presión. Yo estaba de pie junto a la encimera, agarrándome del borde, negándome a llorar, y vi a mi madre. Estaba sentada a la mesa detrás de él. Y por un segundo, medio segundo, sus hombros cayeron, dejó escapar el aliento. Alivio. Alivio porque era yo, no ella. Luego sus ojos se encontraron con los míos, y el alivio se convirtió en algo para lo que no tuve palabra hasta que fui mucho mayor. Culpa. Una culpa profunda y corrosiva. Esa noche, vino a mi habitación después de que él se quedara dormido en su sillón reclinable. Se sentó en el borde de mi cama y susurró, siento no poder protegerte como debería. Le dije que estaba bien. No lo estaba. La llamada llegó un martes de marzo. Acababa de terminar mi rotación clínica, 12 horas de pie en la unidad de cuidados intermedios, y estaba sentada en mi Honda Civic en el estacionamiento del hospital, con un café frío en el portavasos, cuando el nombre de mi madre iluminó mi teléfono. Cáncer de páncreas. Etapa 3. Lo dijo de la misma manera en que decía todo lo difícil. En voz baja, como disculpándose por las molestias. El médico dice que deberíamos hablar de las opciones de tratamiento. No quería molestarte durante tu turno. Conduje directamente a casa, 2 horas por la autopista interestatal con los nudillos blancos aferrados al volante. Cuando llegué, mi padre estaba en el garaje, no con ella. En el garaje, con la puerta medio abierta, una Budweiser en el banco de trabajo, puliendo el cromo de su Dodge Ram. Pulía esa camioneta todos los sábados como si le debiera algo. Nunca fallaba una semana. Pero en los 14 meses de quimioterapia y radiación de mi madre, no la llevó al hospital ni una sola vez. ¿Ni una? Lo hice yo. Cada martes y un jueves sí y otro no. La recogía en mi Civic, la ayudaba a sentarse en el asiento del copiloto, sostenía una bolsa de plástico en mi regazo por si le daban náuseas antes de llegar. Me sentaba en la sala de espera leyendo apuntes de farmacología mientras le goteaban veneno en las venas, y luego la llevaba a casa, la ayudaba a meterse en la cama y le dejaba un vaso de ginger ale en la mesita de noche. La contribución de mi padre era quejarse de que la cena llegaba tarde. Durante esos meses, algo cambió entre mi madre y la tía Susan. Las llamadas telefónicas se hicieron más largas. A veces entraba en la cocina y mi mamá bajaba la voz y decía, «Te llamo luego, Susan». Y luego me sonreía como si no pasara nada. Supuse que solo estaban siendo hermanas. No tenía idea de que estaban construyendo algo. Mi madre murió un domingo de octubre. La enfermera de cuidados paliativos dijo que fue pacífico, y le creí, porque yo le estaba sosteniendo la mano cuando ocurrió, y sentí el momento exacto en que ella dejó de apretar la mía. Mi padre estaba en la planta baja viendo fútbol americano. Yo me encargué del funeral, las llamadas telefónicas, las flores, el obituario en el periódico del condado. Rick se sentó en su sillón reclinable y le dijo a la gente que estaba demasiado destrozado para funcionar, y le creyeron, porque había perfeccionado el papel de marido en duelo de la misma manera que algunos hombres perfeccionan su swing de golf, con práctica y sin ningún sentimiento real debajo. 5 meses después, presentó a Victoria. Apareció en una cena de domingo usando un suéter de cachemira blanco y tacones que resonaban en los pisos de madera de mi madre. Se sentó en la silla de mi madre en la mesa, la más cercana a la cocina, la que mi madre había ocupado durante 30 años. Y Rick ni siquiera parpadeó. Cortó el asado como si fuera una celebración. Victoria Vance, 40 años, agente de bienes raíces, con mechas rubias y una sonrisa que parecía calcular los metros cuadrados. Después de la cena, Rick deslizó una carpeta manila sobre la mesa hacia mí. Solo un poco de papeleo administrativo para el patrimonio de tu madre. Cosas de abogados. Firma donde están las pestañas y terminaremos con esto. Yo estaba exhausta. Estaba de luto. Tenía 25 años y acababa de pasar 14 meses viendo desaparecer a mi madre. Firmé la mayoría de las páginas sin leerlas. Había unos 8 o 9 formularios. Revisé 6 o 7, y entonces sonó mi buscapersonas.
Turno de noche, UCI, un paciente en paro. Dejé las últimas páginas sin firmar y le dije que terminaría la semana siguiente. Una de esas páginas sin firmar era una escritura de renuncia de propiedad, quitclaim deed. Yo no lo sabía entonces. El poder notarial vencido que había firmado por accidente ya era nulo. Rick simplemente no se había dado cuenta. Rick no perdía el tiempo. A las pocas semanas de esa cena, empezaron las llamadas telefónicas. Pero no para mí, sino para todos los demás. El tío Bob recibió la primera, luego la prima Megan, luego los vecinos de Oak Creek Drive, luego las mujeres del antiguo grupo de la iglesia de mi madre. La versión de Rick de la historia era esta: su hija, a la que había criado y por la que había sacrificado todo, lo había abandonado en su dolor, no llamaba, no visitaba, ni siquiera iba a cenar. La verdad era que yo trabajaba 4 turnos de noche a la semana y pasaba mis días libres durmiendo o llorando en mi apartamento. Pero la verdad no viaja tan rápido como la historia de víctima contada por un hombre con voz profunda y buen sentido del tiempo. El tío Bob me envió un mensaje de texto un miércoles por la noche a las 11 de la noche, justo después de haber perdido a un paciente. Mis manos aún olían a guantes de nitrilo. El mensaje decía: tu padre está solo, Ashley. Perdió a su esposa. No seas egoísta. Luego, un segundo mensaje 2 minutos después, un enlace a un artículo titulado Cuando los hijos adultos abandonan a sus padres ancianos, una crisis en aumento. Miré mi teléfono en la sala de descanso y sentí algo que no había sentido desde que tenía 16 años. Ese viejo y familiar encogimiento, como si yo fuera el problema. Escribí una respuesta, la borré. Escribí otra, y también la borré. ¿Qué le dices a un tío que te conoce de toda la vida pero que ni una sola vez te ha preguntado tu versión de los hechos? Llamé al tío Bob a la mañana siguiente e intenté explicarle los turnos, el agotamiento, el hecho de que Rick nunca me había visitado. Bob escuchó durante unos 45 segundos y luego dijo: es tu padre, Ashley. Solo tienes uno. Después de eso, dejé de intentar explicarme. Hay una diferencia entre la gente que no entiende y la gente que no quiere entender. Aún no sabía que Rick estaba construyendo algo específico. Que la campaña de rumores no era dolor. Era estrategia. Volví a la casa en Oak Creek Drive en abril para recoger una caja de cosas de mi madre que había dejado en el armario de arriba. Viejos álbumes de fotos en su mayoría, y una bufanda que aún olía a su perfume Chanel número 5. La puerta principal estaba sin llave. Entré y me detuve 3 pasos después del umbral. La sala se veía igual. El sillón de Rick. La televisión en silencio. Latas de cerveza en la mesa auxiliar. Pero había algo diferente en el aire. Un perfume distinto. Algo dulce y sintético. Subí las escaleras. La puerta de la habitación de mis padres estaba abierta. La foto de bodas que había colgado sobre la cómoda desde que tenía memoria, mi madre con un sencillo vestido color marfil, riendo, con la mano en el pecho de mi padre, ya no estaba. El clavo seguía en la pared. En su lugar, Victoria había colgado una lámina enmarcada de un atardecer en la playa. El tocador de mi madre, el de roble con el espejo ovalado, aquel en el que se sentaba cada mañana a pintarse los labios incluso cuando estaba demasiado enferma para salir de casa, estaba cubierto de las cosas de Victoria. Cepillos, polvos compactos, un frasco de colonia de Victoria's Secret, justo donde solía estar el Chanel número 5 de mi madre. Victoria apareció desde el baño principal en una bata de toalla, secándose el cabello. Me miró sin sorpresa. Oh, tu padre dijo que no te importaría. Escuché la voz de Rick desde el pie de las escaleras. Ashley, deja de husmear. Esa ya no es tu habitación. Casi me voy. Casi tomo mi caja y me largo en el auto. Pero pasé por la sala al salir. Y ahí, en la mesa de centro, metida debajo de una guía de televisión, había una carpeta con un logo de bienes raíces. La agencia de Victoria. Adentro, un análisis comparativo del mercado para el 414 de Oak Creek Drive. Valor estimado, $280,000. No solo estaba olvidando a mi madre. Estaba vendiendo su casa. Esa fue la primera vez que pensé, no solo es cruel. Está planeando algo.
2 semanas después, Rick me llamó. Era la primera vez en meses que marcaba mi número en lugar del tío Bob. Ven a cenar el viernes, dijo. Victoria va a preparar asado. Solo la invitación ya debería haber sido una bandera roja. Mi padre nunca me había pedido que fuera a cenar. Lo anunciaba o lo esperaba, pero no lo pedía. Fui de todos modos. La mesa estaba puesta para 3. Victoria había sacado servilletas de tela y una vela. Una puesta en escena, me di cuenta después, como si estuviera mostrando una casa en venta. El asado estaba pasable. El vino era barato. Mi padre se portó lo mejor que pudo, lo que significó que solo me interrumpió 2 veces. Después de retirar los platos, Rick metió la mano detrás de su silla y sacó otra carpeta manila, del mismo tipo que antes. La colocó entre nosotros sobre la mesa, alineada con el borde, como si no fuera nada. El abogado dijo que nos faltó un formulario la última vez. Solo transfiere el título de la propiedad a mi nombre para la gestión del patrimonio. Cosas estándar. Abrí la carpeta. Una página. El encabezado decía, escritura de renuncia, quitclaim deed. Debajo, en lenguaje sencillo, transferencia de todo derecho, título e interés sobre el bien inmueble ubicado en el 414 de Oak Creek Drive del patrimonio de Mary Ann Calvel Sterling Garrica Sterling. Lo leí 2 veces. Victoria apareció a mi lado con un bolígrafo. Es muy estándar, Ashley. Veo esto todo el tiempo en bienes raíces. Miré a mi padre. Me observaba con esa expresión que le había visto 1000 veces. La que significaba haz lo que digo y no hagas preguntas. Necesito que mi propio abogado revise esto, dije. Su mandíbula se tensó. ¿Abogado? ¿No confías en tu propio padre? Si es solo papeleo, dije, entonces no hay prisa. Haré que alguien lo mire. Tomé la escritura de renuncia, la metí en mi bolso y conduje directamente a la casa de la tía Susan. Susan Calvel vivía en una casa de ladrillo a 12 millas de la ciudad, el tipo de lugar que olía a café y a declaraciones de impuestos. Era contadora pública autorizada, lo había sido durante 25 años, y su mesa de cocina había visto más formularios de impuestos W2 que cenas familiares. Abrió la puerta antes de que yo llamara, como si me estuviera esperando. Puse la escritura sobre su mesa de roble en la cocina, la misma mesa, lo sabría más tarde, donde ella y mi madre se habían sentado 2 años antes de que mi madre muriera para firmar sus propios documentos. Susan tomó el formulario. Lo leyó una vez. Su rostro se quedó inmóvil. No estaba sorprendida. Era algo peor. Estaba confirmando algo. Está intentando quedarse con la casa, dijo. Luego me miró. Ashley, la casa nunca fue suya. Lo dijo con sencillez, de la misma forma en que decía todo. Susan no hacía dramas. Se basaba en los hechos. Tu madre compró esa casa con el dinero de la herencia de tus abuelos. Los Calvel. $180,000. La escritura está a su nombre. Mary Ann Calvel Sterling. El nombre de Rick no está ahí. Nunca lo estuvo. Me quedé mirándola. Durante 30 años mi padre había llamado a esa casa suya. 30 años. Susan continuó. Tu madre hizo un testamento, uno real, con un abogado en el centro, Thomas Harrington. La casa es para ti. Ya pasó por el proceso de sucesión judicial. Es tuya, Ashley. Ha sido tuya desde que murió tu madre. No podía hablar. Susan me dio un momento. Luego se levantó, caminó hacia el archivador de su oficina en casa y regresó con un sobresellado, color crema, con la letra de mi madre en el frente en su cuidadosa cursiva, para Ashley. Cuando esté lista. Tu madre también dejó esto, dijo Susan. Me dijo que te lo diera cuando lo necesitaras. Creo que lo necesitas. Sostuve el sobre con ambas manos. Léelo cuando estés lista, dijo Susan. Pero no lo leas sola. No lo abrí esa noche. Me senté en mi auto en la entrada de la casa de Susan durante 20 minutos, con el motor apagado,
sosteniendo la carta que mi madre había escrito para mí desde el otro lado de la muerte. Y pensé en cada vez que mi padre había dicho mi casa, mis reglas, y en cómo mi madre debió estar sentada allí escuchando, sabiendo la verdad, sin decir nada. Como no podía pelear con él en vida, peleó con él en el papel. A la mañana siguiente, llamé al despacho del abogado Thomas Harrington. Su recepcionista me pasó la llamada en menos de un minuto, lo que me indicó que estaba al tanto. Tenía una voz tranquila y deliberada, el tipo de hombre que lee cada línea antes de firmar nada, que era exactamente lo que mi madre había necesitado. Señorita Sterling, he estado esperando su llamada, honestamente, desde hace un año. Confirmó todo lo que Susan me había dicho. El testamento era válido. Había sido presentado, ingresado en el juzgado testamentario y ejecutado. La casa en el 414 de Oak Creek Drive, con escritura registrada a nombre de Merian Calvel Sterling, había sido transferida a mí tras la muerte de mi madre como única beneficiaria designada. El papeleo estaba limpio. El título estaba libre. Su padre no tiene ningún reclamo legal sobre la propiedad, dijo Harrington. Puede residir allí como invitado, pero no puede venderla, no puede hipotecarla y no puede transferir el título sin su firma en una escritura de renuncia, que asumo es la razón por la que llama. Le hablé del formulario que Rick me había entregado. Harrington hizo una pausa. Entonces debería decirle algo más. Hace unos 18 meses, antes de que su madre falleciera, un oficial de préstamos del First National Bank me contactó porque alguien había solicitado una segunda hipoteca sobre el 414 de Oak Creek Drive. El solicitante era Rick Sterling. El banco lo marcó porque su nombre no estaba en la escritura. Denegaron la solicitud. Se me revolvió el estómago. ¿Su madre se enteró?, dijo Harrington. Ahí fue cuando llamó a Susan. Ahí fue cuando finalizamos el testamento y establecimos el fideicomiso. ¿El fideicomiso? Aún no había llegado a esa parte. $220,000 dijo Harrington. Mantenidos en un fideicomiso revocable, nombrándola a usted como beneficiaria, financiado con la herencia separada de su madre. El señor Sterling no tiene acceso ni conocimiento de su saldo actual. Me quedé sentada en mi apartamento, con el teléfono pegado a la oreja, haciendo los cálculos que mi madre había hecho cuando se estaba muriendo. Una semana después, Rick volvió a llamar. Barbacoa del 4 de julio, dijo. Viene toda la familia. Trae ese papeleo firmado. Le dije que allí estaría, pero no iba a llevar su papeleo. Iba a llevar el de mi madre. El 4 de julio en Oak Creek Drive parecía una postal. Mi padre había tirado la casa por la ventana, o más bien, su tarjeta de crédito lo había hecho. Una flamante parrilla Weber Genesis descansaba en el patio como un altar cromado, todavía mostrando la marca de bronceado de la etiqueta del precio que había sido despegada esa misma mañana. Había guirnaldas rojas, blancas y azules colgando de las barandas del porche. Una mesa plegable recorría todo lo largo del patio trasero, cubierta con un mantel a cuadros, cargada con ensalada de col y maíz, y hieleras llenas de Bud Light. 31 personas. Las conté al llegar. El tío Bob y su esposa Brenda siendo el centro de atención cerca de la ensalada de papa. La prima Megan con sus 3 hijos persiguiendo luces de bengala por el pasto. Los amigos y compañeros de trabajo de Rick de la tienda de repuestos. Vecinos, gente de la iglesia, todo el arsenal de presión social reunido en sillas de jardín y mantas de picnic bajo un cielo sin nubes. Y Victoria, de pie en la cabecera de la mesa con un vestido de verano blanco y sandalias nuevas, sosteniendo una copa de prosecco, riéndose de algo que el tío Bob había dicho, jugando a ser la anfitriona en el jardín de mi madre, junto a las hortensias de mi madre. Bajo las luces de cadena que mi madre había colgado hacía 3 veranos. Yo venía directamente de un turno de 12 horas. Todavía llevaba mi uniforme médico azul marino, arrugado en las rodillas, con mi credencial prendida en el pecho. No me había cambiado a propósito. Ese uniforme era la única cosa honesta que podía ponerme ese día. Todas las personas presentes sabían a qué me dedicaba. Todos sabían que yo había sido la que estuvo junto a la cama de mi madre. El uniforme era mi recordatorio silencioso. La tía Susan ya estaba sentada cerca de la parte de atrás,
con un plato de cartón en equilibrio sobre su rodilla y gafas de sol puestas. Cuando entré por la puerta lateral, sus ojos encontraron los míos de inmediato. Me dio un pequeño asentimiento. Yo llevaba el sobre en el bolsillo de mi blusa médica. Junto a él, una copia plegada y notariada del testamento y una impresión de la escritura registrada. Mi padre me vio llegar. Vio mis manos vacías. Sin carpeta manila, sin formulario firmado. Su sonrisa se mantuvo en su lugar, pero algo detrás de sus ojos se apagó. Ahí está, anunció al jardín. Le dije que viniera. Por fin hace caso. Para las 5 de la tarde, Rick ya llevaba 6 cervezas. Lo sé porque lo vi beber cada una. Es un reflejo de la UCI. Cuentas los ingresos y egresos. Registras los signos vitales. Notas el momento en que un paciente cruza un umbral. Mi padre cruzó su umbral alrededor de la cerveza número 4, cuando su voz pasó de ser conversacional a convertirse en una actuación. Se había posicionado cerca de la parrilla, el centro de gravedad, donde la gente acudía a él. Volteaba hamburguesas con una mano y gesticulaba con la Budweiser en la otra, contando historias más alto de lo necesario. Historias viejas. Historias sobre sus días de gloria administrando la tienda, sobre la camioneta que había restaurado en 2004, sobre la vez que mandó al diablo a un inspector del condado. Historias de machos, de esas que empezaban con yo y terminaban con todos los demás equivocados. Alrededor de la cerveza número 5, empezó a hablar de la familia. Saben, dijo lo suficientemente alto como para que el grupo más cercano de sillas de jardín lo escuchara, siempre pensé que tendría un hijo varón. Alguien que se hiciera cargo, a quien enseñarle el negocio, a quien heredarle algo. Sacudió la cabeza, sonriendo como si contara un chiste. Las cosas no salieron así. Algunas personas se rieron educadamente. Victoria le rellenó la bebida desde atrás, deslizando otra lata en su mano como si estuviera cargando un arma. El tío Bob se inclinó desde su silla Adirondack. Sí, un hijo varón habría sido otra cosa. Yo estaba sentada en el otro extremo de la mesa en una de esas sillas plegables de aluminio bajas, de las que guardan apiladas en los garajes para los invitados adicionales. Me ponía a unos 15 centímetros por debajo de los demás. Comí mi ensalada de papa lentamente y no respondí. Rick me miró. Vi cómo ocurría, de la misma manera que un hombre borracho se convence a sí mismo de hacer algo. Se irguió. Se aclaró la garganta. Dio un largo trago a la cerveza número 6. Y entonces lo dijo. Sabes que fuiste un accidente, ¿verdad? Lo dijo de pie. Lo dijo mirándome a la cara. Lo dijo a un volumen que cortó cualquier otra conversación, la risa de cualquier niño, cada estallido de un petardo a lo lejos. Yo quería un hijo varón. El patio se quedó en silencio como se queda en silencio una habitación cuando se rompe un vaso. No gradualmente, sino todo a la vez, como si alguien hubiera desconectado el ruido. 31 personas, todas y cada una de ellas mirándome a mí. El plato de cartón de mi tía Susan cayó al suelo. Ensalada de papa, una cucharada de ensalada de col, un huevo relleno, todo en el pasto. Ella no lo recogió. Simplemente se quedó ahí, con la mano aún con la forma de sostener algo. Rick no había terminado. Pero tu madre insistió en tenerte. Inclinó su cerveza hacia mí como si fuera un puntero. Y mira cómo resultaste. Una enfermera que ni siquiera puede pagar su propio apartamento. El hijo de alguien pidió una luz de bengala. Nadie respondió. Entonces Victoria dio un paso adelante desde detrás de Rick y vi lo que llevaba. La carpeta manila, la escritura de renuncia y un bolígrafo, uno de bola plateado, de aspecto caro, del tipo que los agentes inmobiliarios regalan a sus clientes en los cierres de contratos. Cariño, dijo Victoria, bajando la voz a ese registro tranquilizador que usan los agentes de bienes raíces cuando quieren que ignores las grietas en los cimientos. Tu papá solo necesita que firmes esto para que él pueda hacerse cargo de la casa. Es lo que tu mamá hubiera querido. Colocó la carpeta y el bolígrafo en la mesa frente a mí, justo al lado de mi plato de cartón, como si fuera el postre. Rick se volvió hacia la multitud. Este es un asunto de familia, dijo.
Mi hija ha sido un poco difícil con un papeleo básico de la herencia. Solo necesito una firma. Eso es todo. El tío Bob habló desde su silla. Solo fírmalo, niña. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Una mujer que apenas reconocí, alguna prima segunda de mi padre, murmuró, pobre Rick. Solo quiere conservar la casa. 31 pares de ojos. Algunos compasivos, algunos incómodos, algunos mirando sus zapatos. Miré el bolígrafo. Miré el papel. Miré a mi padre, de pie en el jardín que mi madre había plantado, vistiendo la arrogancia de un hombre al que las mujeres de su vida nunca le habían dicho que no, y sentí el sobre en el bolsillo de mi uniforme presionando contra mis costillas como un segundo latido. Levanté el bolígrafo. Necesito que entiendan esto. Lo levanté. Lo sostuve entre mis dedos y miré la línea donde se suponía que debía ir mi nombre. Y por un terrible segundo, entendí a mi madre a la perfección, porque así es como se siente. Esto es con lo que ella vivió todos los días de su vida. El peso de 31 miradas. Las matemáticas que hace tu cuerpo antes de que tu cerebro lo asimile. Si tan solo firmo, esto se detiene. Si tan solo acepto, el silencio desaparece. Si simplemente le doy lo que quiere, puedo irme y respirar y no pensar nunca más en esta mesa. Comprendí en ese momento cómo mi madre había pasado 30 años diciéndole que sí a un hombre que nunca lo mereció. No porque ella fuera débil, sino porque el costo de decir no era una habitación llena de gente decidiendo que tú eras el problema. Rick me vio sostener ese bolígrafo y lo vi. Un destello de victoria en sus ojos. Creía que me tenía. Creía que la presión, la multitud y la crueldad empapada de cerveza habían logrado lo que siempre lograban. No me avergüences delante de toda la familia, Ashley, dijo, más bajo ahora, inclinándose. Casi gentil, de la misma manera que se lo diría a mi madre cuando ella dudaba. Un primo se movió en su silla. El bebé de alguien se quejó. El carbón de la parrilla crujió. Sostuve ese bolígrafo durante 5 largos segundos. Y luego lo bajé. Lo dejé sobre la mesa paralelo a la escritura de renuncia. Con precisión y deliberación, de la misma manera que coloco los instrumentos en una bandeja quirúrgica. Sin una sola palabra malsonante. Sin volumen. Sin temblores. Solo las sílabas más planas y limpias que jamás había pronunciado. Rick parpadeó. Perdón. No voy a firmar esto. Ni hoy. Ni nunca. El jardín se mantuvo en silencio, pero la calidad del silencio cambió de la sorpresa a otra cosa. Anticipación. La cara de mi padre se puso del color del carbón de su parrilla. No rojo de vergüenza. Rojo de furia. Del tipo que yo conocía desde la infancia. Del tipo que solía hacer que mi madre desapareciera en la cocina y cerrara la puerta suavemente tras de sí. Eres una desagradecí. Se contuvo, se recalibró, miró a la multitud y luego volvió a mirarme a mí. Eres igualita a tu madre. Inútil y terca. Lo dijo más alto de lo necesario porque Rick siempre necesitaba testigos cuando creía tener la razón. Tu madre no dejó nada atrás de lo que valga la pena hablar. Un tocador y unas flores muertas. Ese es su legado. ¿Y tú? Señaló con el dedo en mi dirección. Estás aquí haciendo una escena porque no puedes decidirte a hacer una cosa tan simple por el hombre que te crió. Victoria le tocó el brazo. Rick, tal vez deberíamos calm. Él se la sacudió de encima sin mirarla. La mano de Victoria cayó. Dio medio paso atrás. El tío Bob seguía inmóvil en su silla. La prima Megan se puso a su hijo menor en el regazo. Un vecino que conocía desde la infancia encontró algo fascinante en su ensalada de col. Rick no había terminado. Nunca lo hacía. Había construido su vida entera en tener siempre la última palabra. Y debió sentir que se le escapaba de las manos porque lo que dijo a continuación fue lo que nunca debió haber dicho. Me miró fijamente y su voz bajó a ese registro. Ese que fingía estar en calma pero que en realidad era solo crueldad en un tono más bajo. Tu madre era demasiado débil para hacer nada bien, incluyendo criarte a ti.
El jardín estaba tan silencioso que podía escuchar el chasquido de la bandera en él hasta a 2 casas de distancia. Esa fue la gota que colmó el vaso. No lo que había dicho sobre mí. Yo podía soportar eso. Lo había estado soportando durante 28 años. Pero lo dijo sobre ella, la mujer que pasó sus últimos meses de vida asegurándose de que yo estuviera exactamente aquí, exactamente ahora, con exactamente lo que necesitaba. Lo dijo de mi madre. Y algo dentro de mí encajó en su lugar. Me puse de pie, no rápido, no enojada. Me puse de pie de la misma manera en que me levanto junto a la cama de un paciente cuando sus signos vitales se desploman. Estable, controlada, ya 3 pasos por delante. Empujé la escritura de renuncia por la mesa hacia Rick. El papel se deslizó sobre el mantel a cuadros y se detuvo contra un tazón de frijoles horneados. No voy a firmar esto, dije. Ni hoy, ni nunca. La boca de Rick se abrió. Para ser un hombre que siempre tenía algo que decir, de repente parecía que se estaba quedando colgado. Y tendría cuidado con lo que dices a continuación sobre mi madre. Él entrecerró los ojos. ¿O qué? Metí la mano en el bolsillo del pecho de mi uniforme médico, el que está sobre mi corazón, donde normalmente guardo una linterna médica, y saqué un sobre color crema, escrito a mano, sellado hasta hacía 2 noches. Cuando finalmente lo abrí en la mesa de la cocina de la tía Susan con una taza de té y una caja de pañuelos. Lo levanté para que todo el jardín pudiera verlo. Qué curioso, dije. Mamá me dijo algo diferente antes de morir. Los ojos de Rick se clavaron en el sobre. Pude ver cómo su mente intentaba calcular. ¿Qué era? ¿Qué había escrito? ¿Qué podría haber dicho? ¿Quieres que lea su carta? El jardín contuvo el aliento. La mano derecha de Rick, la que sostenía la Budweiser, empezó a temblar. No mucho, solo lo suficiente. La lata de aluminio hizo un diminuto sonido de crujido en el silencio. Él lo sabía. No sabía qué había dentro, pero conocía a su esposa, y sabía que una mujer que había guardado silencio durante 30 años no escribe una carta a menos que tenga algo importante que decir. No esperé su permiso. Deslicé el dedo por debajo de la solapa. Ya había sido abierta y vuelta a sellar con un trozo de cinta adhesiva la noche que la leí por primera vez en casa de Susan. Desplegué las páginas. 3 hojas de papel membretado color crema, por delante y por detrás, con la cuidadosa letra cursiva de mi madre. La letra era firme, no la letra de una mujer enferma. Aún no. Rick dio un paso hacia mí. Dame eso. Sea lo que sea que haya escrito tu madre, no estaba en sus cabales. Escribió esto 2 años antes del diagnóstico, Rick. Esa fue la tía Susan. No se había movido de su lugar cerca de la parte de atrás, pero su voz resonó por todo el patio como si hubiera estado esperando esta frecuencia exacta. Yo estuve allí cuando lo escribió. La vi firmarlo. El tío Bob se giró en su silla. Susan, ¿qué está pasando? Susan no le respondió. Estaba mirando a Rick. Rick dejó de caminar. Miró de Susan a mí, luego a la carta, luego de vuelta a Susan. Se pasó la lengua por el labio inferior. Un hábito nervioso que le había notado 1000 veces, siempre justo antes de mentir. Esto es ridículo, dijo. Marian no. Ya diste tu discurso, papá. Mantuve mi voz plana. El tono plano de la UCI, la voz que uso cuando el familiar de un paciente está gritando y necesito que me escuche sin yo subir el volumen. Ahora es el turno de mamá. Victoria estaba de pie a 1 metro detrás de Rick, aferrando su copa de prosecco con ambas manos. Parecía una mujer viendo cómo se cancelaba la jornada de puertas abiertas de una casa en venta. Bajé la mirada hacia la primera página. Una brisa cruzó el jardín, cálida, con olor a carbón, césped recién cortado y las luces de bengala de alguien, e hizo ondear los bordes del papel en mis manos. 31 personas se inclinaron hacia adelante sin darse cuenta. Comencé a leer. Mi dulce Ashley, leí en voz alta, y mi voz solo se quebró en la segunda palabra. Me la tragué de la misma manera que he aprendido a tragarme las cosas en habitaciones llenas de gente que necesita que sea firme. Si estás leyendo esto, yo ya no estoy ahí.
Y lo siento. No por morir. Por todos los años que estuve viva y no dije lo que debía haber dicho. El jardín estaba tan silencioso que podía escuchar el hielo moverse en las hieleras. Seguí leyendo. Tu padre te dijo. Le dijo a todos, que fuiste un accidente, que él quería un hijo varón. Lo dijo tantas veces que creo que ahora se lo cree. Pero necesito que sepas la verdad. Porque la verdad es lo único que me queda para darte. Rick dijo, Ashley, ya es suficiente. No levanté la vista. Yo te deseaba, Ashley. Te deseaba más de lo que he deseado cualquier cosa en mi vida. Pasé 2 años en una clínica de fertilidad. 2 años de inyecciones de progesterona cada semana, extracciones de sangre cada mes, citas a las que conducía sola porque tu padre decía que era una pérdida de dinero. Él no quería tener un hijo, ni un niño, ni una niña. Decía que no podíamos permitírnoslo. Decía que no estaba listo. Decía, y estas son sus palabras exactas, los niños son un pozo de dinero. Prefiero comprar un bote. Un murmullo recorrió a la multitud. La prima Megan se llevó la mano a la boca. El tío Bob se inclinó hacia adelante en su silla. Cuando finalmente quedé embarazada, continué. Me dijo, bien, pero si no es un niño, no esperes que me emocione. Y entonces llegaste tú. Llegaste y lo fuiste todo. Hice una pausa. Respiré. La cara de Rick era de un color que nunca le había visto. No era enojo, no era vergüenza. Era algo por debajo de ambas cosas. Algo muy antiguo. Le dijo a todo el mundo que fuiste un accidente, leí, porque la verdad lo avergonzaba. El hecho de que un hombre que se llamaba a sí mismo, el jefe de la casa, tuviera que ser rogado por su esposa para convertirse en padre. Que lo peleó en cada paso del camino. Que solo aceptó porque le dije que me iría si decía que no una vez más. Susan habló desde el fondo del jardín. ¿Tranquila? Definitiva. Escribió esto 2 años antes del diagnóstico. Rick, ella no estaba confundida. No estaba medicada. Estaba lúcida. Rick no dijo nada. Su sexta Budweiser colgaba de su mano, olvidada, goteando condensación sobre su zapato. De repente, Rick se movió. Fue rápido. La embestida de un hombre que había pasado toda su vida siendo el que decidía cuándo se terminaba una conversación. Cruzó los 2 pasos que nos separaban y trató de agarrar la carta, con la mano abierta y los dedos extendidos. Dame eso. Tyler Calvel se levantó del banco de picnic. 25 años, el hijo de Susan, 1,85 m con botas de trabajo. Había estado comiendo en silencio todo el tiempo. Y ahora estaba parado entre Rick y yo con las manos a los costados. Sin agresividad, sin teatralidad, simplemente estando ahí. Tío Rick. La voz de Tyler era lo opuesto a la de Rick. Baja, firme, imperturbable. Déjala terminar. Rick miró a Tyler como si hubiera sido abofeteado por un mueble. En el mundo de Rick, los hombres más jóvenes no interrumpían a los mayores. No le cuadraba. Esto no es asunto tuyo, muchacho. Es una reunión familiar. Tyler respondió, me parece un asunto de familia. Rick giró hacia la multitud, con los brazos abiertos, buscando apoyo. Nadie va a... Esta es mi familia. Mi casa. Lo es. Esa fui yo. 2 palabras. No levanté la voz. No lo necesitaba. Rick se detuvo. La palabra mi quedó suspendida en el aire entre nosotros como un desafío. Y por primera vez en mi vida, vi a mi padre escucharla. El tío Bob no se había movido de su silla Adirondack. Estaba mirando a Rick con una expresión que nunca le había visto antes. No era lealtad, era algo más cercano a la duda. Victoria había retrocedido. El prosecco estaba abandonado en la mesa. Estaba de pie cerca de la puerta lateral, agarrando las llaves de su auto. Ya nadie estaba del lado del patio donde estaba Rick. Literalmente. La gente no se había movido, pero la gravedad había cambiado.
31 personas estaban mirando a mi padre, y por primera vez, no lo estaban mirando hacia arriba. Pasé a la segunda página. La siguiente parte, dije, es la parte que va a importar. Alisé la segunda página contra mi palma y leí, Ashley, hay algo sobre la casa que necesito que sepas. Tu padre la ha llamado, suya, desde que tienes memoria. Mi techo, mis reglas. Lo has escuchado 1000 veces. Pude ver cabezas asintiendo levemente por todo el jardín. Ellos también lo habían escuchado. Pero la casa en el 414 de Oak Creek Drive se compró con $180,000 de mis padres, tus abuelos, William y Eleanor Calvel. Era su dinero, una herencia anticipada que me dieron cuando tu padre y yo nos casamos, porque querían que yo tuviera algo que fuera mío. Sentí que la quietud se profundizaba. Este ya no era el silencio de la sorpresa. Era el silencio de las piezas encajando en su lugar. La escritura está a mi nombre. Marian Calvel Sterling. El nombre de tu padre nunca ha estado ahí. Él no pagó por ella. No fue cofirmante. No es su casa. Nunca ha sido su casa. La cara de Rick se puso blanca. No gradualmente, todo a la vez, como una pantalla perdiendo la energía. Hice un testamento, continué leyendo. Un testamento legal preparado por el abogado Thomas Harrington y atestiguado por mi hermana Susan. La casa es para ti, Ashley. Fue presentado e ingresado al proceso sucesorio después de mi muerte. Para cuando leas esto, el título ya habrá sido transferido. Metí la mano en mi otro bolsillo y saqué los 2 documentos que había traído. Una fotocopia de la escritura registrada y una copia certificada de la página relevante del testamento de mi madre. Las coloqué sobre la mesa, boca arriba, junto a la escritura de renuncia que Rick quería que firmara. 3 hojas de papel. Su mentira junto a la verdad de ella. Victoria fue la primera en hablar. Seguía junto a la puerta, con las llaves del auto en la mano, y su voz tenía el tono plano de una mujer haciendo una búsqueda de títulos de propiedad en su cabeza. Rick, me dijiste que la casa era tuya. Rick no la miró. Es mi casa. He vivido aquí 30 años. La voz de Susan provino desde detrás de mí, firme como un argumento de clausura. Vivir en una casa no la hace tuya, Rick. Pagar por ella sí, y tú no lo hiciste. El tío Bob se quedó mirando la escritura sobre la mesa. No la tocó. No habló, pero su mandíbula se movía como si estuviera masticando 30 años de conversaciones que acababan de cambiar de significado. Rick estaba parado en medio de la barbacoa en su propio patio trasero, rodeado de 31 personas que habían venido por unos hot dogs, y no le quedaba nada más que decir. Su mano, la que me había señalado, la que había intentado arrebatarme la carta, la que sostenía su cerveza como si fuera un cetro, estaba temblando. Yo no necesitaba gritar. La escritura hablaba más fuerte que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho. Hay más, dije. No lo dije en voz alta. Lo dije de la manera en que le dices a la familia de un paciente que llegaron los resultados del laboratorio, cuando las malas noticias aún no han terminado. Volví a la carta de mi madre. Antes de morir, leí, descubrí algo que me hizo darme cuenta de que no podía dejar esto al azar. Tu padre solicitó una segunda hipoteca sobre nuestra casa, una casa que no le pertenece. A través del First National Bank. El oficial de préstamos llamó a nuestro abogado de la familia porque el nombre de Rick no estaba en la escritura. La solicitud fue denegada. Levanté la vista. Rick me miraba como si yo estuviera leyendo el informe de su autopsia mientras él aún seguía vivo. Ahí fue cuando lo supe, leí. Ahí fue cuando llamé a Susan. Ahí fue cuando fuimos a ver a Thomas Harrington y lo hicimos todo oficial. El testamento, el fideicomiso, esta carta. Porque si tu padre era capaz de intentar pedir un préstamo sobre una casa que no es suya mientras yo estaba viva, no tenía ninguna duda de que intentaría quitártela a ti después de que yo me hubiera ido. Dejé la carta sobre la mesa. El jardín lo asimiló en oleadas. Primero los parientes más cercanos. El tío Bob presionándose los dedos contra el puente de la nariz. La prima Megan susurrándole algo a su marido. Luego el anillo exterior. Los vecinos intercambiando miradas.
las señoras de la iglesia quedándose muy calladas. Y luego Victoria. Ya estaba a medio camino de cruzar la puerta, pero se detuvo y se volvió. Su voz había perdido todo rastro de esa cadencia cálida y tranquilizadora de casa en venta. Rick, intentaste hipotecar una casa que no era tuya. Nena, te lo puedo explicar. Soy agente de bienes raíces, Rick. Sostuvo las llaves del auto como si fueran un veredicto. Sé cómo se ve el fraude. La puerta se cerró de golpe tras ella. Un momento después, el motor arrancó en la entrada, los neumáticos rodaron sobre la grava y Victoria Vance se esfumó. Rick miró la puerta durante 3 largos segundos. Luego se sentó en su silla de jardín como si alguien le hubiera cortado los hilos. Quedaba una página. Casi no la leo. Las 2 primeras ya habían hecho el trabajo, los hechos, la evidencia, la arquitectura de una mentira desmantelada en público. Pero la última página no trataba de propiedades ni de hipotecas. Se trataba de algo mucho más duro. Me temblaron las manos por primera vez en toda la tarde. No de miedo, sino de pena. Tengo una cosa más que decir, leí. Y esta es para mí, no para él. La multitud no se movió. En algún lugar de la siguiente cuadra, alguien encendió un cohete. Silbó y estalló, y nadie se inmutó. Pasé 30 años casada con tu padre y ni una sola vez le dije que no. Nunca discutí. Nunca levanté la voz. Nunca me fui, ni siquiera cuando debía haberlo hecho. Me decía a mí misma que era por ti, que estaba manteniendo unida a la familia. Pero la verdad es que tenía miedo. Mi voz se quebró. Dejé que pasara. De lo que más me avergüenzo, lo que me mantiene despierta a las 3 de la madrugada cuando se pasa el efecto de los analgésicos, es que cada vez que te gritaba a ti en lugar de a mí, una parte de mí se sentía aliviada. Y luego me odiaba a mí misma por eso todas y cada una de las veces. La prima Megan estaba llorando. No era la única. El tío Bob se levantó de su silla, caminó hasta el borde del patio y se detuvo allí, de espaldas a todos, con las manos en los bolsillos y la cabeza gacha. No puedo cambiar lo que hice y lo que no hice, leí. Pero puedo darte lo que yo nunca tuve. La casa es tuya. El fideicomiso que Susan me ayudó a establecer. $220,000 Eso también es tuyo. Es mi disculpa y mi amor en el mismo sobre. Leí la última línea lentamente porque mi madre la había subrayado 2 veces. No fuiste un accidente, Ashley. Fuiste por lo que más luché. No tengas miedo de decir lo que yo nunca pude. Tienes derecho a decir no. Doblé la carta. 3 hojas de papel membretado crema de vuelta al sobre. De vuelta a mi bolsillo, contra mi corazón. Rick estaba sentado en su silla de jardín, con su 6ª cerveza goteando sobre el pasto a su lado, rodeado de 31 personas que ya no podían mirarlo a los ojos. No dijo ni una palabra. Durante un largo momento, los únicos sonidos fueron la bandera a 2 casas de distancia y un perro ladrando en algún lugar de la calle de al lado. La parrilla seguía humeando. La comida seguía servida. Las luces que mi madre había colgado empezaban a brillar contra el cielo del atardecer. Nadie se fue. Nadie habló. Era como si todo el jardín contuviera la respiración, esperando a ver qué tipo de familia iban a ser a partir de ahora. Rick miró a su alrededor. Giró la cabeza lentamente, buscando las caras que siempre habían estado de su lado. Las personas que habían asentido cuando decía mi casa. Los que se habían reído cuando dijo quería un hijo varón. Los que me habían mandado mensajes de texto diciéndome que lo llamara más. Nadie le devolvió la mirada. La prima segunda, la que había murmurado pobre Rick 10 minutos antes, estaba sentada con su plato en el regazo, mirando fijamente el pasto. Tenía los ojos rojos. Rick lo intentó. ¿Acaso todos ustedes le van a creer a una mujer muerta antes que a mí? Cayó como una piedra en un estanque. Ondulaciones, y luego silencio. Nadie respondió. Fue Tyler quien habló desde la mesa de picnic, sin perder la calma. Le vamos a creer a un testamento notariado y a una escritura de propiedad, tío Rick. Susan dio un paso al frente y se detuvo a mi lado.
No me tocó, pero pude sentir su firmeza como si fuera un muro. Rick, dijo, Thomas Harrington tiene todos los documentos originales. Te sugiero que te pongas en contacto con tu propio abogado. Una pausa. Vas a necesitar uno. Recogí los papeles de la mesa, la escritura, el testamento, la renuncia sin firmar, y los apilé ordenadamente. Metí la carta de nuevo en el bolsillo de mi uniforme. Metí mi silla. Luego dije lo último que le iba a decir a mi padre en esa mesa. No voy a vender esta casa. No voy a firmar nada. Y no estoy pidiendo tu permiso. Lo miré una vez más. El hombre en la silla de jardín, en el patio que no era suyo, sosteniendo una autoridad que ya no funcionaba. Se veía más pequeño de lo que lo había visto jamás. No daba lástima, simplemente se le veía de su tamaño real por primera vez. Salí por la puerta lateral. Susan y Tyler me siguieron. Detrás de mí, 31 personas se quedaron sentadas con sus platos de cartón y sus luces de bengala y las ruinas de una historia que habían creído durante 30 años. Esto es lo que pasó después, porque sé que se lo están preguntando. Thomas Harrington envió una carta formal a Rick el lunes siguiente. Correo certificado con acuse de recibo. Declaraba en lenguaje legal simple que la propiedad en el 414 de Oak Creek Drive era propiedad de Ashley Marian Sterling, conforme al último testamento de Marian Calvel Sterling. Que el patrimonio de la difunta había sido administrado en su totalidad a través del proceso de sucesión judicial, y que Rika Sterling estaba ocupando la propiedad sin derecho legal. Se le daban 60 días para desalojar. Estándar, según el manual, sin teatros. Rick no contrató a un abogado. No creo que pudiera permitírselo. Solo la deuda de sus tarjetas de crédito ascendía a $38,000. Esto lo supe más tarde por el tío Bob, que había visto un estado de cuenta en la encimera de la cocina de Rick. Suma a eso el préstamo del auto de la Dodge Ram, más lo que fuera que hubiera gastado en la parrilla Bever y las cenas con Victoria, y la vida de un hombre que fingía ser más rico de lo que era, y no le quedaba nada. La casa que había intentado vender, tasada en $280,000 por el propio análisis de mercado de Victoria, nunca había sido suya para vender. La segunda hipoteca que intentó sacar había sido denegada porque su nombre no estaba en la escritura. La escritura de renuncia que intentó que yo firmara habría sido la única forma de hacer que algo de eso funcionara, y yo no la había firmado. Todo su plan había dependido de una sola cosa, que su hija tuviera demasiado miedo para decir que no. Victoria dejó de responder a sus llamadas en menos de una semana. Bloqueó su número a fin de mes. No le guardo rencor a Victoria. Ella buscaba a un hombre con activos, y Rick se había presentado como uno. Eso no es amor, pero tampoco es mi problema. El fideicomiso que mi madre había creado tenía $220,000, suficientes para pagar mis préstamos estudiantiles, establecer un fondo de emergencia y aún tener dinero de sobra para el futuro. Mi madre había planeado esto desde una cama de hospital mientras Rick estaba en el garaje puliendo su camioneta. Estaba en la cocina con Susan construyendo un muro de contención a base de tinta y sellos de notario. El tío Bob me llamó 2 semanas después de la barbacoa. Yo estaba sentada en el porche de la casa de Oak Creek Drive, mi casa, tomando café y viendo las hortensias atrapar la luz de la mañana, y su nombre apareció en mi teléfono. Mi primer instinto fue dejar que sonara. La última vez que Bob me había contactado, fue para llamarme egoísta y enviarme un artículo sobre malas hijas. Contesté de todos modos. Estuvo callado durante mucho tiempo. Luego dijo, te debo una disculpa, niña. Esperé. Creí todo lo que me dijo. Que no la visitabas. Que no te importaba. Que él estaba haciendo todo esto solo. Una pausa. Acabo de enterarme por Susan que fuiste la única que llevó a tu madre a la quimioterapia. A cada cita, durante más de un año. Y Rick me dijo. Me miró a los ojos y me dijo que te negabas a ayudar. Cerré los ojos y sentí el familiar dolor de una mentira que ya había hecho su daño mucho antes de que llegara la verdad. Me dijo muchas cosas, continuó Bob. Sobre la casa, sobre tu madre, sobre todo. Y yo simplemente. Le creí, porque es mi hermano. Y lo siento. Gracias,
Tío Bob, le dije. Eso significa más de lo que crees. Se aclaró la garganta. Una cosa más. Hace unos meses, me pidió que fuera su cofirmante para un préstamo personal. $20,000. Le dije que no porque no me daba buena espina. Soltó una risa cansada. Supongo que ahora sé por qué. Antes de colgar, dijo lo que más importaba. Tu mamá habría estado orgullosa de ti, Ashley. Me quedé sentada en ese porche durante mucho tiempo después de esa llamada. Me mudé de vuelta a la casa en Oak Creek Drive a finales de agosto, después de que se cumplieran los 60 días de Rick. Él ya se había ido para cuando llegué con mis cajas. Había dejado el lugar más limpio de lo que esperaba. La cocina limpia, la basura sacada. Si eso fue por culpa o por orgullo, nunca lo sabré. Tal vez alguna combinación que Rick nunca tendría el vocabulario para explicar. El sillón La Z-Boy ya no estaba. Se lo había llevado. Era el único mueble de la casa que indiscutiblemente le pertenecía. La sala se veía más grande sin él, más luminosa. Doné ese espacio para una silla de lectura que encontré en el mismo circuito de ventas de garaje que a mi madre solía encantarle. Lo primero que hice fue volver a colgar la foto de bodas. La había encontrado en el garaje, en una caja etiquetada como donaciones con la letra de Rick. La foto, el abrigo de invierno de mi madre, algunos libros que le habían gustado, y en el fondo, envuelto en un paño de cocina, el Chanel número 5. El frasco estaba casi vacío. Lo puse en el tocador, donde siempre había estado. Susan vino esa primera noche con una bandeja de lasaña y una botella de vino que costaba más que cualquier cosa que Rick hubiera puesto jamás en la mesa. Nos sentamos en la encimera de la cocina y no hablamos mucho. No lo necesitábamos. Tyler me ayudó a subir las cajas. No dijo nada profundo. Simplemente señaló la puerta de la habitación principal y dijo, ¿te vas a quedar con ese cuarto? Y le dije, sí. Creo que sí. Esa noche, me senté en el tocador de mi madre por primera vez. Me miré en el espejo ovalado en el que ella se había mirado todas las mañanas durante 30 años. Puse la carta en el tocador, apoyada contra el espejo. Luego salí y regué las hortensias. Vivía en la casa de mi madre, no en la casa de mi padre. Era de ella, y ahora es mía. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera firmado ese papel en la barbacoa. Si me hubiera doblegado como él esperaba, de la forma en que mi madre siempre lo había hecho. Si me hubiera convertido en ella por una generación más. Y luego pienso que ella escribió esa carta precisamente para que yo no tuviera que serlo. Pasó sus últimos meses buenos asegurándose de que yo tuviera el suelo donde pisar y las pruebas para respaldarlo. ¿Hay alguien en tu vida a quien hayas tenido miedo de decirle que no? ¿Alguien que haya estado contando tu historia por ti, más fuerte de lo que tú misma puedes contarla? Me encantaría leerlo en los comentarios. 6 meses después de la barbacoa, tuve noticias de Rick a través del tío Bob. Se había mudado a la habitación de invitados de Bob. Estaba haciendo turnos extra en la tienda de repuestos automotrices. Seguía siendo subgerente, y seguía resentido por ello. Pero ahora no tenía la red de seguridad de una casa que nunca había poseído para respaldarse. Bob dijo que Rick pasaba la mayoría de las noches en la habitación de invitados viendo la televisión en una pequeña pantalla que se había llevado de Oak Creek Drive. No hablaba mucho de la barbacoa. No hablaba mucho de nada. Victoria lo había bloqueado en todo. Teléfono, correo electrónico, redes sociales. Había pasado a un nuevo listado de propiedades, y presumiblemente, a un nuevo hombre con una escritura verificada. No puedo decir que la culpe. Rick no me había llamado, ni una sola vez en 6 meses. Yo tampoco lo había llamado, pero quería ser clara sobre algo. No le dije que nunca más se acercara. No di un portazo. Dije lo que tenía que decir y luego me dediqué a esperar. Si llama, le dije a Susan un domingo mientras tomábamos café, contestaré. Pero tiene que empezar con la verdad. La verdad real, no la versión de Rick Sterling. Susan asintió. Y si no llama, entonces esa es su elección. Lo decía en serio. Estaba en paz con ambos resultados.
en el que mi padre encontraba el valor para ser honesto por primera vez en su vida, y en el que no. De cualquier manera, yo estaba de pie en mi propia casa, pagando mis propias cuentas, durmiendo en una habitación donde el tocador olía a Chanel número 5. Y nadie iba a darme un bolígrafo y decirme que renunciara con una firma a lo que mi madre me había dado. La gente me pregunta si valió la pena. La confrontación, la carta, la barbacoa. Quieren saber si me siento reivindicada. Si la venganza sabe tan dulce como dicen. Esto es lo que les digo, no lo hice por venganza. No me levanté en esa mesa porque quisiera humillar a mi padre. Me levanté porque mi madre me lo pidió. No con esas palabras exactas, pero sí en cada palabra que escribió en esa carta. Me pidió que fuera la mujer que ella no pudo ser. Y lo más pequeño que podía hacer para honrar eso era abrir la boca cuando ella la habría cerrado. Mi madre vivió 30 años con miedo. Ella le cocinaba, le doblaba las camisas y se sentaba en el asiento del copiloto de su propia vida. Y la única cosa que no podía perdonarse a sí misma era que dejaba que él dirigiera su ira hacia mí, porque eso significaba que no la dirigía hacia ella. Escribió eso en la carta. No lo adornó ni puso excusas. Simplemente lo dijo claramente, de la manera en que debería haber podido decir todo. No odio a mi padre. Quiero ser clara en eso. El odio requiere una energía que prefiero gastar en turnos de 12 horas, en arbustos de hortensias y en cenas de domingo con Susan y Tyler. Lo que siento por Rick es algo más silencioso y preciso. El reconocimiento de que es un hombre al que se le dio una familia y la trató como a una posesión. Y cuando hubo que mostrar los recibos, resultó que no tenía nada a su nombre. Ese 4 de julio aprendí algo. Los límites no son egoísmo. El silencio no siempre es paz. Y las personas que te dicen que mantengas a la familia unida suelen ser las mismas que no están siendo destrozadas por ello. Mi madre me enseñó todo esto. Solo tuvo que morir primero para poder decirlo en voz alta. Y creo que esa es la parte que más duele. Esta mañana, antes de mi turno, salí a regar las hortensias. Era temprano, las 6 de la mañana, la luz aún era tenue y azulada, la calle estaba en silencio. Me paré en el jardín descalza, como solía hacerlo mi madre, saltando la segunda y tercera tabla del porche por costumbre, a pesar de que yo misma las había reparado en septiembre. Ella plantó esos arbustos la primera primavera después de mudarse. Rick quería arrancarlos, decía que ocupaban demasiado espacio en el patio, que quería espacio para una parrilla y una pista para jugar a las herraduras. Mi madre dijo que no. Fue una de las únicas veces que lo hizo. Se paró en el jardín con tierra en las rodillas y una pala de jardinería en la mano y dijo, «Estas se quedan». Y se quedaron durante 30 años. A través de cada discusión y cada silencio y cada vez que Rick dijo «mi casa» frente a las visitas, esas hortensias siguieron floreciendo, azules, moradas, tercas y vivas. Pienso mucho en eso. En cómo mi madre perdió casi todas las batallas en ese matrimonio, excepto la de las flores. Cómo eligió la única cosa por la que estaba dispuesta a pelear y se aferró a ella con ambas manos en la tierra. No pudo mantenerse a salvo a sí misma, pero conservó las hortensias, conservó la escritura y guardó la carta. Cerré la manguera y me quedé de pie en el jardín, mi jardín. La casa brillaba de blanco detrás de mí con la primera luz del día. Si me preguntaras si lo que hice fue una venganza, te diría, no, no fue venganza. Fue una promesa que mi madre me hizo cumplir. Creo que a ella le gustaría eso.